Buenas tardes. Bienvenidos a los que os habéis acercado hasta esta sala. En esta hora un poquito difícil, mi nombre es José Ignacio Vega y soy el director del primer Festival Internacional del Lobo. Vengo en representación del clúster de ecoturismo interior legendario, un clúster empresarial en la Sierra de la Culebra y otras comarcas anexas como Sayago, Arribes del Duero, etc., que cuentan además con el apoyo de la Diputación de Zamora para este evento. Antes de contaros un poco en qué consiste esto, quiero haceros una pequeña y seductora introducción. Bueno, esto era una pequeña introducción en español. No sé si aquí habrá algún turoperador que no sea español o alguna persona interesada. Luego lo volvemos a proyectar en inglés. Bien, pues como os he dicho antes, lo que habéis visto es una pequeña introducción, no es más que un spot publicitario de promoción de este evento que se presentó oficialmente en Fitur, la pasada Feria Internacional de Turismo. El primer Festival Internacional del Lobo, con ese eslogan que estáis viendo ahí debajo, el lobo que llevas dentro, es un evento que ha surgido después de muchas reflexiones y de muchos trabajos a raíz de precisamente distintas necesidades que hay. Algunas muy relacionadas con el conflicto social que representa el lobo, como todos conocéis, con la ganadería tradicional y cómo despierta esos odios por un lado y pasiones por otro, pero también por una necesidad de
reinventar, de rediseñar el turismo de interior, el turismo rural o el ecoturismo en España, que está en quiebra permanente desde hace ya bastante tiempo. Yo voy a haceros una presentación muy rápida de 10 minutos escasos, con algunas diapositivas para explicaros en qué consiste esto, por qué se lanza este primer Festival Internacional del Lobo y un poco en qué va a consistir. El nombre de Festival Internacional del Lobo no es un capricho, no es una ocurrencia de 2 minutos. Que se le llame festival es por la sencilla razón de que nunca ha habido un festival en España sobre el lobo. Pero es más, no lo ha habido en ningún sitio del planeta antes. Ha habido congresos, ha habido simposiums, ha habido jornadas, ha habido encuentros, ha habido reuniones de investigación, ha habido summit sobre científicos, ha habido de todo, pero nunca ha habido un festival del lobo en el mundo. Nunca ha habido un evento que celebre de forma festiva que haya lobos vivos en un territorio y que además demuestre de una forma divertida y agradable que pueden generar riqueza. Eso nunca se ha hecho. Por eso, como veis ahí, aparece la palabra festival, pero también la palabra internacional. Y efectivamente, el inicio de todo esto, como habéis visto, es acabar con el lobo o empezar con él. Insisto que el ecoturismo o el turismo de interior español tiene graves dificultades para no solamente posicionarse, sino encontrar su sitio en un país donde, curiosamente, hemos superado en 2013 los 60 millones de turistas, convirtiéndose España en la tercera potencia mundial. Y sin embargo, tenemos casos como este, u oportunidades como esta, que no es que ya no se aprovechen adecuadamente, sino que además están totalmente relegadas a la primera frase que estáis viendo ahí. Es decir, a acabar con el lobo. Nadie parece que quisiera empezar con el lobo. Y a raíz de eso, efectivamente, pensamos que ya es hora de cambiar el cuento. Ahí tenéis algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones. Esta que estáis viendo, por ejemplo, forma parte del eslogan elegido para el festival, el lobo que llevas dentro. Todo el mundo tiene un lobo dentro, le guste o no guste. Hay algunos que tienen lobos envidiosos y lobos traicioneros, y otros seres humanos tienen lobos amigables y lobos honrados. Cada uno encuentra el que quiere, pero hay lobos para todos. De tal manera que yo creo que si hablamos del hombre lobo o de Caperucita Roja, sean dos elementos simbólicos internacionales que están reconocidos en el mundo entero. Además, pensamos desde la filosofía del festival que durante muchos años el patrimonio en general, las aves, los lagos, los bosques, los yacimientos arqueológicos, los lugares remotos, los hechos legendarios, no se han gestionado adecuadamente, no se ha permitido que el turismo, ese turismo del que se habla hoy aquí en estos días, permitan desarrollar el patrimonio de una forma más viable, más rentable. Y además pensamos que solo una sociedad incapaz, antigua, pareciera que estuviera esperando que vuelvan otra vez los años benevolentes, económicos, para de nuevo, con dinero público, volver a alimentar la protección de los recursos de forma deficitaria, para que sigan protegiéndolos contra nuestros propios usos, ¿no? Y esas son reflexiones que nos han hecho plantear este Festival del Lobo. Los festivales, básicamente, y aquí estáis viviendo estos días una feria, se están desarrollando a lo largo y ancho de todo el planeta para poner en valor los destinos turísticos, pero también para proteger los recursos que sirven o que son motivo de desarrollo del festival.
Es como si alguien me dijera que Fío, con sus 3 días de fiesta o de celebración, no ayuda a conservar las aves. Creo que nadie estaría capacitado ahora para decir que Fío, como feria, no ayuda y no aporta nada a la conservación de las aves, ¿verdad? Pues efectivamente, ningún festival, ninguna feria actualmente lo está haciendo. Además, ¿servirá el Festival Internacional del Lobo para proteger al lobo? Nosotros creemos que sí. El lobo va a ser recuperado de otra forma, se va a investigar también desde otro punto de vista, pero también va a servir como icono de creatividad útil, de creatividad nueva para aportar desarrollo económico a unas zonas rurales donde, curiosamente, por algún motivo que cada uno lo percibe a su manera, van en regresión, cada vez tienen más atraso y más despoblación. No es ni medianamente justificable que en zonas donde hay joyas de vida salvaje, como es el lobo, por ejemplo en este caso, en esos mismos territorios cada vez haya más atraso, por distintos motivos. Es una contradicción tremenda, pero es así. Y hablando de ferias, yo tengo aquí unos datos para que tengáis una idea un poco general. Esto que estáis viendo ahí es un pequeño gráfico que he hecho en decenas de miles de visitantes. Hablo de las grullas, que lo conoceréis bien, hablo del Festival del Ciervo en Cabañeros, hablo de la semana del Jerte, del cerezo en flor, que seguro que os suena, ¿verdad? Y también de la Noche Romana de Mérida. Fijaros los datos de los 3 últimos años. Aproximadamente estos gráficos hablan de miles de visitantes. Miles de visitantes. Y esto que estáis viendo aquí es otro gráfico de ferias o festivales patrimoniales, pero fuera de España. Cosas tan chocantes, por ejemplo, como el Dubai Shopping Festival, que está centrado en las compras, que llega a cientos de miles de visitantes, o por ejemplo el primero que veis al otro lado, ¿no? el Festival de Invierno de Escocia, donde evidentemente nadie podría dudar que el patrimonio escocés, con todo lo que ello conlleva, se conserva y se pone en valor gracias a este festival que atrae a miles y miles y miles de personas cada año, y además en ascenso, como estáis viendo ahí en esos datos. Bien, para terminar esta pequeña explicación, deciros que el Festival del Lobo, el primer Festival Internacional del Lobo, que se va a celebrar, como habéis visto, en Villar de Ciervos, Zamora, Sierra de la Culebra, santuario europeo del lobo ibérico, por excelencia y por derecho, por el número de lobos y por el patrimonio intangible tremendo que circunda a esa tierra y a sus comarcas anexas, además de un montón de actividades festivas y creativas. También va a tener un congreso científico, pero un congreso científico que lo que va a buscar es un debate en base a esos 2 tópicos que estáis viendo ahí. El primero, si el lobo es un depredador dañino, como afirmación. Y el segundo, que el lobo solo trae pobreza a las poblaciones rurales. 2 tópicos y distintos ponentes internacionales, científicos también, que no hablarán del número de crías en las camadas, no hablarán del movimiento de las manadas, no hablarán de la sarna del lobo, del tamaño de las muelas o del tamaño del cráneo de los machos alfa. No. Allí se va a hablar de socioeconomía, ecoturismo y futuro. Exclusivamente. Y de ahí además sacaremos ese manifiesto del World Festival, para intentar demostrar que si el tigre en India lo ha conseguido, o el lobo en algunas zonas de Europa, competidoras ya, o el león en África, que no se come ovejas como aquí, sino se come a masáis enteros, o por ejemplo las ballenas o el oso polar, en algunas regiones árticas,
el Lobo también lo puede hacer en España, que falta le hace dar calidad y contenido a su marca España, ¿no? Así que nada más, aquí tenéis información del festival, mails, Twitter, la web oficial, el sitio oficial del festival, que se irá aportando con más información para ponentes, visitantes, empresas que quieran asistir, expositores, donantes, patrocinios, el programa oficial de todo el festival, que durará aproximadamente unos 5 días. Y con esto termino, sin antes poner otra vez el vídeo en inglés, y esperar que os seduzca y que nos veamos en septiembre en el Santuario del Lobo.